Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información. Les saluda con mucho gusto su amigo Irving Selván. Vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Hoy tenemos inmigración, tenemos el mundial que ya inició en México y tenemos información dramática con respecto a Manitoba, lo que está ocurriendo con las inundaciones, también todo lo que conlleva el mundial en México, las manifestaciones y bueno, vámonos con los detalles. Abrimos en Quebec con una noticia que muchos estaban esperando. El gobierno provincial reactivará por 2 años el programa de experiencia quebequense, conocido como PEC, una de las principales puertas hacia la residencia permanente para trabajadores y estudiantes internacionales. La medida llega tras meses de presión y debate sobre el futuro de la inmigración en la provincia. Vamos con el informe. El gobierno de Quebec anunció este miércoles la reapertura temporal del programa Experiencia Quebec, conocido como PEC, la vía rápida de acceso a la residencia permanente que fue eliminada en noviembre del año pasado y que dejó a miles de personas en una situación de incertidumbre. El ministro provincial de Inmigración confirmó la medida en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional. Según lo anunciado, quienes eran elegibles para el programa antes de su cancelación podrán presentar una nueva solicitud durante ventanas específicas. La primera abrirá el 2 de julio y se extenderá hasta el 31 de octubre. El gobierno estima que entre 8,000 y 12,000 personas podrían aplicar en ese primer periodo y confirmó que no habrá cupo. Todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán procesadas. El programa operará en paralelo con el nuevo programa de selección de trabajadores calificados de Quebec, que a largo plazo será el mecanismo definitivo para la admisión de residentes permanentes en la provincia. El gobierno mantiene además su objetivo de recibir 45,000 nuevos residentes permanentes al año hasta el 2029. La eliminación del PEC había generado manifestaciones, críticas de alcaldes, gremios empresariales y sindicatos. La alcaldesa de Montreal había calificado el cierre del programa como una catástrofe para la ciudad. Sin embargo, la respuesta al anuncio no fue uniforme. El grupo de defensa, conocido como los huérfanos del PEC, rechazó la medida y la calificó de maniobra política a meses de las elecciones provinciales de octubre, argumentando que los cupos ofrecidos son insuficientes frente al número real de personas afectadas. Un abogado especializado en inmigración advirtió que habrá personas que califican, hablan francés y pagan impuestos que quedarán fuera del proceso de todas formas. La pregunta del día. Para quienes viven o han vivido el proceso migratorio en Quebec, ¿creen que el PEC debería convertirse en un programa permanente y más predecible para los inmigrantes? Los leemos en los comentarios. Queremos conocer su opinión. Y seguimos con el bolsillo de los canadienses. El primer ministro Mark Carney presentó un plan de $3,000 millones destinado a contener el aumento en los precios de los alimentos. Una medida que busca aliviar la presión que muchas familias sienten cada vez que visitan el supermercado. Continuamos. El gobierno federal presentó este jueves su Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, una inversión de $3,200 millones canadienses que busca atacar de raíz el problema del alto costo de los alimentos en el país. El plan fue anunciado en el Terminal Alimentario de Ontario, en Toronto, una instalación que distribuye cerca de 2,000 millones de libras de frutas y verduras al año en todo el país. La estrategia apunta a varios frentes. El primero es la competencia en el sector del comercio minorista de alimentos, un área donde pocas cadenas concentran la mayor parte del mercado. El gobierno destinará recursos específicamente para fortalecer las cadenas de suministro de supermercados independientes y aumentará el presupuesto de la Oficina Federal de Competencia para vigilar más de cerca los precios y las prácticas del sector. El plan también contempla medidas contra el impacto del cambio climático en la producción agrícola, con nuevas estrategias para que el campo canadiense pueda resistir los efectos de tormentas, incendios y sequías. Comunidades remotas y del Ártico, que dependen en gran medida de alimentos importados, serán también objeto de atención prioritaria. En el plan internacional, la estrategia toma en cuenta la guerra comercial con Estados Unidos y los conflictos armados que han alterado las cadenas de suministro de alimentos y fertilizantes. El gobierno busca que agricultores, procesadores y transportistas canadienses sean capaces de abastecer al país con producción propia como prioridad.
Este anuncio complementa el bono de supermercado aprobado en enero, que comenzó a depositarse en las cuentas bancarias de los canadienses de menores ingresos esta semana, con un costo estimado de 12.400 millones de dólares canadienses, según la Oficina Parlamentaria del Presupuesto. En las relaciones con Estados Unidos, Donald Trump volvió a generar incertidumbre al afirmar que su país podría no renovar el acuerdo comercial TMEC. Las declaraciones llegan en momentos en que Canadá busca estabilidad para sus exportaciones y cadenas de suministro. Más detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que no busca una simple renovación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TMEC, que sustituyó al Telecan por el propio presidente estadounidense. Bueno, no busco renovarlo. Yo hice ese acuerdo y la razón principal por la que lo hice es que el Telecan era el peor acuerdo comercial que he visto jamás. Yo lo mejoré. Tengo derecho a terminarlo. Con el Telecan no teníamos derecho a rescindirlo. Tuve que conseguir que los senadores aprobaran aquel acuerdo. Las partes del tratado México, Estados Unidos, Canadá, TMEC, tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar sus términos por otros 16 años. Sin una renovación y a menos que una de las partes se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036. México y Canadá son los dos principales socios comerciales de Estados Unidos. Los intercambios entre los tres países representaron un total de 1,6 billones de dólares en 2025, según datos del gobierno estadounidense. El déficit comercial de Estados Unidos con México se encuentra además entre los más importantes, pero las relaciones comerciales entre los tres países se tensaron desde el retorno de Trump al poder el año pasado. El principal motivo de fricción ha sido la imposición de aranceles a los productos canadienses y mexicanos, en represalia, según Trump, por la incapacidad de Ciudad de México y Ottawa de cerrar sus respectivas fronteras a los traficantes de drogas y migrantes. Estos aranceles no afectan a los productos que ingresan en Estados Unidos en el marco del TMEC, que representan más del 80% del total, según Canadá y México. Una primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México tuvo lugar en mayo y está prevista una nueva ronda en Washington la semana próxima. Ahora vamos a la frontera. La apertura del puente internacional Gordie Howe, llamado a convertirse en uno de los corredores comerciales más importantes de Norteamérica, fue retrasada nuevamente. Autoridades aún no confirman una nueva fecha de inauguración. Veamos. La inauguración del puente internacional Gordie Howe, el nuevo cruce fronterizo entre Windsor, Ontario y Detroit, Michigan, ha sido postergada. Así lo confirmó este jueves la autoridad del puente Windsor-Detroit, el organismo binacional responsable del proyecto. En un comunicado publicado en el sitio oficial del puente, el director ejecutivo interino de la autoridad señaló que Canadá y Estados Unidos acordaron de manera conjunta aplazar la apertura para resolver asuntos pendientes antes de la puesta en marcha. El funcionario destacó el carácter estratégico de la obra, calificándola de vínculo económico vital para ambos países. Según información previa de la cadena CBC, estaba previsto un acto de inauguración para este viernes, evento que quedó cancelado tras el anuncio de este jueves. El puente Gordie Howe es una de las obras de infraestructura más importantes de América del Norte en años recientes. Una vez operativo, será el segundo cruce internacional entre Windsor y Detroit, uno de los corredores comerciales más activos del continente, por donde transita una parte significativa del comercio entre Canadá y Estados Unidos. La postergación se produce en un momento de tensión comercial entre ambos países, marcado por los aranceles impuestos por la administración estadounidense. El alcalde de Windsor publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió al primer ministro Mark Carney no ceder en las negociaciones comerciales como condición para avanzar con la apertura del puente. Desde Manitoba llegan imágenes impresionantes. Una tormenta histórica golpeó el sur de la provincia con fuertes inundaciones, tornados y daños en varias comunidades. Equipos de emergencia trabajan para atender a los afectados mientras continúan las labores de evaluación. Vamos con más información. El sur de Manitoba vivió una de las noches de tormenta más violentas que se recuerden en años recientes.
Lluvias torrenciales, vientos extremos, granizo y al menos un tornado confirmado castigaron la región durante la madrugada del martes al miércoles, dejando miles de hogares sin electricidad y comunidades inundadas. La localidad de Stonewall, ubicada al norte de Winnipeg, fue la más afectada. Registró más de 255 milímetros de lluvia en pocas horas, una cifra que su propia alcaldesa calificó de sin precedentes. Otras localidades cercanas acumularon entre 120 y 229 milímetros. En Winnipeg, el nivel registrado superó los 122 milímetros. El Servicio Meteorológico de Entorno y Cambio Climático Canadá confirmó el toque de un tornado al sureste de Winnipeg y advirtió que investiga posibles tornados adicionales en varios puntos del sur provincial. Las ráfagas de viento alcanzaron los 130 km por hora en algunas zonas, y el granizo llegó a tener el tamaño de pelotas de tenis en partes de la capital provincial. Varias escuelas permanecieron cerradas durante la jornada del miércoles por inundaciones en sus instalaciones. El sistema de alcantarillado de Stonewall operó al límite de su capacidad, y las autoridades municipales pidieron a los residentes reducir el consumo de agua durante las siguientes 48 horas. Manitoba Hydro reportó que al mediodía del miércoles, más de 25,000 clientes permanecían sin servicio eléctrico, incluyendo cerca de 17,000 en Winnipeg. La empresa advirtió que los cortes podrían extenderse hasta el jueves y movilizó personal adicional para asistir a las zonas afectadas. Las autoridades reportaron daños materiales en viviendas y vías, pero hasta el cierre de esta edición no se habían confirmado víctimas fatales. Y ahora sí, el mundo tiene la mirada puesta en México. Con una espectacular ceremonia que contó con la participación de Shakira, quedó oficialmente inaugurado el Mundial de Fútbol 2026. Una fiesta que reunió a miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del planeta. El Mundial de Fútbol 2026 quedó oficialmente inaugurado el jueves. La gran protagonista de la ceremonia de apertura fue Shakira, que volvió al escenario en la Ciudad de México con Dai Dai, que retumbó en el mítico Estadio Azteca. La colombiana interpretó el tema mundialista junto a la estrella nigeriana del Afrobeat, Burna Boy. En el espectáculo también estuvo la banda mexicana Maná, con su clásico Oye mi amor, el cantante pop venezolano Danny Ocean, la agrupación Los Ángeles Azules y J Balvin. También se presentó el tenor italiano Andrea Bocelli, quien interpretó el himno oficial del Mundial titulado DNA, una mezcla de ópera y música electrónica. Una ocasión histórica en un estadio icónico, por primera vez el tercer Mundial que se juega en el mismo estadio. Está espectacular, un estadio que está bendito de los dioses del fútbol. El estadio alberga por tercera vez un partido inaugural de un mundial después de 1970 y 1986 y estaba repleto con los casi 81,000 asientos que tiene de capacidad ocupados. Es la primera vez que el mayor evento del planeta de fútbol es organizado por 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. En la cancha, el anfitrión respondió. México derrotó 2-0 a Sudáfrica y arrancó con victoria su camino en la Copa del Mundo, desatando la celebración de los aficionados. México se impuso 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 en el mítico Estadio Azteca. El primer gol para la selección anfitriona fue del colombiano Julián Quiñones, naturalizado mexicano al minuto 9, con un disparo con la derecha desde el centro del área hacia el centro de la portería. El partido transcurrió sin muchos sobresaltos y al minuto 67 Raúl Jiménez anotó el segundo gol para el Tri con un disparo de cabeza junto al palo izquierdo. El jugador sudafricano Themba Zwane recibió una tarjeta roja por pelearse. Y el capitán mexicano César Montes también se llevó una roja en el minuto 92, ya en tiempo de compensación. México ganó una apertura mundialista por primera vez en su historia, después de 7 oportunidades fallidas, 5 derrotas y 2 empates. Sin embargo, fuera de los estadios también hubo manifestaciones. Familiares de personas desaparecidas aprovecharon la atención internacional para exigir justicia y mantener visible una problemática que afecta a miles de familias mexicanas.
Familiares de desaparecidos protestaron en México a horas del inicio del Mundial. Casi 1 millar de personas se congregaron la noche del miércoles cerca del Estadio Azteca de la capital, donde el jueves tendrá lugar el partido inaugural. Los manifestantes lanzaban consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, y aunque por momentos se vivieron momentos de tensión, no hubo confrontaciones directas. La policía capitalina implementó un cerco policial que mantuvo a la columna a poco más de 1 kilómetro de los accesos al estadio. A Claudia le vale madre todo lo que está pasando con nuestros desaparecidos y sigue desapareciendo la gente. Esta señora ahora sí que nada más ve por su fútbol y los desaparecidos siguen siendo desaparecidos. Desaparición tras desaparición y ella no ha hecho nada. El gobierno le vale madre. El gobierno de México ha enfrentado largas semanas de protestas sociales, sobre todo de un sector del sindicato de maestros que exige mejoras laborales. Para el jueves se espera movilizaciones de maestros, estudiantes, familiares de desaparecidos, transportistas, campesinos y jubilados. Las autoridades federales y locales han señalado que permitirán las protestas pacíficas, pero impedirán que pasen del perímetro de 1 milla en torno al Azteca y al que solo podrán acceder quienes tengan boleto para el partido inaugural. Y cerramos este bloque mundialista. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías en los alrededores del Estadio Azteca durante la jornada inaugural, en medio de las protestas realizadas antes del partido. ¡México campeón en desaparición! Decenas de manifestantes y policías se enfrentaron el jueves al exterior del Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras en el interior se disputaba el partido inaugural del Mundial 2026. Un grupo de manifestantes que exige justicia por las personas desaparecidas quitó barreras que protegían el perímetro del estadio e intercambió golpes con los policías que custodiaban el lugar. También rompieron los vidrios de vehículos policiales, mientras que la policía respondió por momentos con gases lacrimógenos. Más temprano, contingentes de maestros, familiares de desaparecidos y estudiantes habían confluido en los alrededores del estadio, pero allí se toparon con un fuerte despliegue policial. El Estado ha destinado demasiado dinero público, son nuestros impuestos, a darle la bienvenida a los extranjeros, que en realidad son personas ultra ricas de otros países y personas muy ricas de este país, porque los boletos están en arriba de 240,000 pesos, ¿no? Entonces es importante que sepamos lo que está ocurriendo, que hay otras causas que sí necesitan ese dinero público para pues financiar que suceda, pero pues el Estado no busca, porque si buscara se encontraría a sí mismo. Esperan un mundial como si fuera la gran fiesta. Pero nosotros esperamos a nuestros familiares, madres esperan a sus familiares y no se compara con lo que hemos gastado nosotros, ¿verdad? Ellos no nos han dado ni un solo peso para siquiera sacar una copia. Las protestas en la capital mexicana desde la semana pasada habían puesto en duda la apertura del Fan Fest de la FIFA, localizado en la emblemática Plaza del Zócalo. El jueves, en medio de empujones y desorganización, finalmente miles de fanáticos pudieron ingresar a la plaza a ver el partido inaugural entre la selección local y Sudáfrica. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Se despide su amigo Irving Selván. Hoy mandamos un saludo a toda nuestra comunidad hispana, pero sobre todo a los mexicanos. ¡Viva México! Felicidades por este triunfo. Nos vemos mañana. Tengan una excelente jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.